santo y soberano, eterno y exaltado, que no tiene fin, y vive en luz inaccesible que te puedo ofrecer. Solo tengo en mis manos mi culpa y mi pecado, no puedo entender cómo puede ser posible, pero tu palabra dice: ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. En Jesús confiaré, su dolor pagó mi pena, borrado mi condena, una y otra vez. Y me acusa el enemigo, nunca me dejarás. Esa ha sido tu promesa, me das tu fortaleza, jamás cambiará. Que soy tuyo y tú eres mío, gloria sea Jesucristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Quién podrá apartarme de
Hola, bienvenidos de nuevo a la Iglesia Visión Colombia. Hoy vamos a iniciar una serie que te va a bendecir mucho, llamada Poniendo mi vida en orden. Por favor, dispón tu corazón y pídele a Dios con sinceridad que transforme tu vida. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que es eterna, que es poderosa para transformarnos. Queremos que santifiques nuestra vida porque entendemos que nos has salvado para ser más como tú. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner nuestra vida en orden. Sabemos que si nuestra vida está en orden, tomaremos buenas decisiones y las buenas decisiones edifican, pero las malas decisiones destruyen. Por eso hoy nos disponemos de corazón para que nos hables, para que nos ayudes, para que nos fortalezcas y orientes, para hacer las buenas obras que has preparado de antemano para cada uno de nosotros. Haznos instrumentos para tu gloria y tu honra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les decía, la nueva serie que iniciamos hoy es Poniendo mi vida en orden. Y es que Dios quiere no solo salvarnos y darnos un lugar en el cielo con Él, sino que precisamente quiere que seamos hijos suyos. Ya somos hijos suyos en Cristo, pero nos está transformando para que vivamos como tales. Por eso es necesario que nuestra vida sea puesta en orden. Dios quiere trabajar para que tú lo hagas. Por eso en Colosenses 3:10 dice, la vida que ahora viven es completamente nueva. Cada día, pues, aprenden ustedes más de lo que es justo. Traten constantemente de asemejarse más a Cristo, creador de esta nueva vida. Entonces, el propósito es ese, asemejarnos más a Cristo. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él es manso, humilde, de corazón, y quiere bendecirte. Él quiere bendecirte con su amistad, con su cuidado, en la medida que tu vida esté cada vez más en conformidad con su voluntad. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Es una vida de honra. Si tú quieres poner tu vida en orden, un buen paso por dar, un buen camino para tomar es tu vida de honra. Dios es un Dios de honra y sus hijos han de ser también hijos de honra. Vivimos en una cultura de la deshonra. Nuestra sociedad hoy en día parece que le atrae más deshonrar, irrespetar, criticar, señalar. Y al que vive de pronto bajo los principios de la honra se le considera, como se dice popularmente, que tiene mentalidad de borrego y cosas como estas. Entonces su alternativa es vivir criticándolo todo, señalándolo todo, deshonrándolo todo. Por ejemplo, hace poco estuvimos celebrando el 20 de julio, el Día de la Independencia aquí en Colombia. Pero ya no es lo mismo que antes. Hace muchos años las personas sacaban sus banderas, izaban bandera en sus casas, e incluso antes de que yo naciera, mi papá me contaba hace poco que las personas limpiaban las fachadas de sus casas para ese gran día, el Día de la Independencia. Se honraba esa fecha, se honraba nuestro pasado, se honraba nuestra historia. Hoy en día ya no es así. Veo que hay otros países donde sucede de esa manera. Tengo amigos en Perú y ellos celebraron, pude verlo en redes sociales, celebran esta fecha de una manera muy especial, muy honrosa, se visten de una forma especial, comparten en familia, cosa que no hacemos nosotros los colombianos y es triste. Tan triste que, por ejemplo, en Agua Azul, Casanare, la administración decretó que se celebrara el Día de la Independencia con todas las de la ley, digámoslo así, y le ordenó a los habitantes que que izaran las banderas el 20 de julio y que esas banderas tenían que estar en perfecto estado y que limpiaran las fachadas de sus casas. Quien no lo hiciera, le ponían una multa.
Bueno, independientemente de que pensemos qué tan apropiada o no fue esta medida, nos refleja lo triste que es que haya que hacer esto para que las personas honren su patria, honren a su país, honren su historia. Y así vivimos deshonrando muchas otras cosas. Deshonramos a nuestros gobernantes, a los militares, a la policía, deshonramos a nuestros profesores y maestros, deshonramos, los hombres deshonran a sus esposas por medio de un estilo de vida machista, las mujeres deshonran a sus esposos por medio de un estilo de vida feminista, los hijos deshonran a sus padres y tristemente se está viendo cada vez más que las iglesias deshonran a sus pastores y líderes espirituales. Pero todo esto sucede porque hemos deshonrado principalmente a Dios. Él mismo protesta contra esto en la palabra. En Malaquías 1:6 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Toda deshonra es una deshonra a Dios. Toda deshonra a un ser humano es deshonra a Dios. Pero también toda deshonra fluye de un corazón que no honra a Dios. Dios quiere que pongas tu vida en orden. Que en la búsqueda de tomar buenas decisiones, de ser bendecidos con su presencia, con su amistad, con su respaldo en el caminar de la vida, es necesario que seamos hijos de honra. Es necesario que promovamos una cultura de honra. Hay que ser contraculturales en este aspecto. Los hijos de Dios no podemos ser como este mundo. Este mundo quiere deshonrar. Nosotros hemos de honrar porque nuestro Padre es un Dios de honra. Mientras que este mundo obedece a Satanás. Y es Satanás quien promueve la deshonra. A Satanás le interesa el principio de la deshonra. ¿Y qué es deshonrar? Deshonrar es sencillamente quitarle el peso a la dignidad de alguien o de algo. Es tratarlo como poca cosa, menospreciarlo. Tratar con ligereza la dignidad de una persona, no reconocerla. Escúchame bien, la deshonra jamás traerá algo bueno. Hay personas que de pronto pueden llegar a justificarla. No, lo que yo hice a través de estas acciones puedo haber deshonrado a alguien, pero es lo correcto. No. Dios no deshonra. Dios no deshonra. Y los hijos de Dios no somos llamados a deshonrar bajo ninguna circunstancia. El que busca deshonrar es Satanás. Por ejemplo, Satanás, ¿sabías esto? Satanás susurra a tus oídos deshonras hacia Dios. Así lo hizo, por ejemplo, con Eva. En el capítulo 3 de Génesis, ustedes pueden leer que él se acercó a Eva y le dijo: con que Dios te dijo que no podías comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No, mentiras. Lo que pasa es que él sabe que el día que tú comas de ese fruto vas a ser como Dios. Lo trató como mentiroso. Básicamente le susurró a Eva: oye, no, Dios es mentiroso. Estaba deshonrando a Dios en los oídos de Eva. Pero también lo hace a la inversa. Satanás también va a la presencia de Dios a decirle cosas que nos deshonran a nosotros los seres humanos. Como lo hizo con Job. En el capítulo 1 del libro de Job, ustedes pueden leer que Satanás se presentó ante Dios a decirle: mira, Job solo te sirve es por puro interés. Es porque tú lo has bendecido en todo, pero quítale todo lo que tiene y verás que te maldice en tu propia cara. Él estaba buscando que Job maldijera a Dios y con eso quedaba Job deshonrado y también quedaba Dios deshonrado.
Y eso hace Dios también, eso hace Satanás también ante la presencia de Dios contigo y conmigo. Dice la Biblia que Él es el acusador de los hermanos, que nos acusa de día y de noche. Él busca nuestra deshonra por completo, mientras que Dios busca nuestra honra. Y nosotros debemos buscar la honra de Dios y la honra entre nosotros, porque somos hijos de Dios. ¿Y Satanás qué más hace? Satanás susurra a tus oídos deshonras hacia otras personas. Imagínate, Job después lo perdió todo. Perdió todas sus posesiones, perdió a sus siervos, perdió a sus criados, perdió incluso a sus hijos. Solo quedó con su esposa. La única persona que quedó a su lado fue su esposa. Incluso él quedó enfermo, terriblemente enfermo. Y la única persona que quedó a su lado fue su esposa. Se esperaba que su esposa le diera apoyo, compañía, aliento. Pero en el capítulo 2 de Job dice que su esposa se acercó y le dijo: ¿y todavía pretendes seguir siendo una buena persona? Maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo. La única persona que quedaba a su lado, su esposa, en vez de ser un instrumento de apoyo, de consuelo, se convirtió en un instrumento de deshonra. Mira, la deshonra jamás provendrá del Espíritu Santo. No pienses que estás siendo guiado por Dios a hacer algo que incluya deshonrar a alguien. Jamás es así. Si lo que tú haces, tus actitudes o tus palabras, apuntan a deshonrar a alguien, no es el Espíritu Santo el que está obrando, es Satanás quien te está instigando. Por eso es importante descubrir cuáles son los síntomas de la deshonra. Quiero hablarte de tres síntomas de la deshonra, a fin de que no caigamos en esto, porque esto es muy perjudicial, no viene nada bueno de esto, es destructivo para ti y para otros. El primer síntoma de la deshonra es olvidar el bien que Dios me ha hecho. Cuando yo empiezo a olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho por mí, empiezo por un camino trágico hacia la deshonra y hacia la infidelidad a Dios. El Salmo 106 es una ilustración perfecta de esto. Yo te invito a que lo leas en casa. Hoy voy a leerte solo unos versículos. Voy a leer los versículos 7, 13, 20, 21, 24, 25 y 34 al 39. Pero todo este salmo nos hace una narrativa de cómo el pueblo de Israel cayó en deshonrar a Dios por haber olvidado el bien que Él les había hecho. Mira lo que dice el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu infinito amor. ¿Te das cuenta? No se acordaron, olvidaron el infinito amor de Dios y por consecuencia, ¿qué pasó? Se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Entonces mira en este pasaje las acciones que desencadenan la consecuencia, cómo se pervierte el corazón del pueblo de Israel y cómo se puede pervertir tu corazón o mi corazón si olvidamos el bien que Dios nos ha hecho. El versículo 13 dice: pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Consecuencia, versículo 20, cambiaron su gloria, es decir, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Versículo 21, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Consecuencia, versículo 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Versículo 34. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones. Aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Como te podrás dar cuenta, empieza por sencillamente olvidar todo el bien que me ha hecho
Dios, dejo de darle gracias, como que pienso que fue cuestión del azar o sencillamente ya no lo recuerdo, ya no me importa. Dejo de darle gracias, dejo de valorarle, dejo de honrarle por eso y empieza un camino donde se gesta en el corazón la rebeldía. Mira estos síntomas incluidos dentro de la deshonra. Se rebelan contra Dios, cambian la gloria de Dios por la imagen de otra cosa o le dan gloria a otras cosas. Aborrecen la tierra deseable, es decir, ya las bendiciones de Dios ya no las ven, no son sensibles, no les importa. No creen a su palabra, es decir, su fe se socava, su fe se disminuye, empiezan a murmurar, murmuraron en sus tiendas y se ensordecen a la voz de Dios, ya no escuchan, sus razones son las únicas que valen. Y empiezan, por consiguiente, a aprender las costumbres de otros pueblos. Como les decía, vivimos en una sociedad de la deshonra, una cultura de la deshonra. Cuando yo como cristiano estoy amoldado a eso y no tengo ningún problema en deshonrar lo que Dios me ordena que honre, entonces muy probablemente yo ya llevo un buen camino, olvidando en mi corazón lo bueno que ha sido Dios conmigo, las grandes cosas que ha hecho por mí. Incluso, miren, vienen sacrificios a los ídolos, sacrificaron a sus hijos, a sus hijas, la tierra fue contaminada con su sangre y les llama al final infieles. Una persona que deshonra a Dios es una persona infiel. Una persona que deshonra a otras personas es una persona infiel. No es digna de confianza. Ten cuidado entonces con ese síntoma. No olvides el bien que te ha hecho Dios. Dale gracias a Dios todos los días por todo lo que te da. Sé humilde ante Dios. El segundo síntoma ya tiene que ver con otras personas. Esto fue en relación con Dios, pero en relación con otras personas es olvidar las cosas buenas de ellos, olvidar las cosas buenas de las personas y enfocarnos en las malas. Enfocarnos en sus cosas malas. Cuando tú ves una persona y le ves un pecado o un defecto, errores en su vida, y por esa razón empiezas a deshonrarle, olvidando todo lo bueno que hay en esa persona, es el camino equivocado. Le pasó a Cam, el hijo de Noé. Él deshonró a su padre. Se le olvidó que él estaría vivo, él estaba vivo gracias a Noé, porque Noé fue quien construyó el arca, fue Dios teniendo misericordia de Noé y por pura gracia se la extendió a sus hijos y a sus esposas. Cam estaba vivo gracias a Noé, pero Noé cometió un pecado y se le olvidó todo lo bueno que Noé había hecho y empezó a deshonrarlo. Mira lo que dice Génesis 9 del 20 al 25. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros, entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. ¿Qué debió haber hecho Cam? Pues sí, Noé se pudo haber equivocado al emborracharse y fue quizás vergonzoso, no sé cómo habría sido visto en sus tiempos, en su cultura, y terminó desnudo en su tienda, en su carpa, y su hijo, si lo hubiera visto por accidente, lo que debió haber hecho fuera cubrirse su rostro de inmediato, cubrir a su padre y guardar silencio. No tenía por qué ir a decirlo, no tenía por qué ir a publicarlo. Deshonró a su padre. Lo que hizo fue salir a contarle a sus hermanos y ni siquiera lo cubrió. Era como, mire, mire, venga, mire cómo está mi papá. Pareciera que hubiera sido así. Pues qué triste. Noé se sintió totalmente deshonrado y de ahí esa maldición que se cumplió y afectó generaciones, las generaciones de Cam.
Otro ejemplo, mucho más trágico, es el de Absalón, hijo de David. Él deshonró en doble forma, en doble manera, porque no solo deshonró a su padre, sino a su rey, porque David era tanto padre de Absalón como rey de Israel. Pues Absalón resultó que hacía varios años, antes de esta deshonra, la hermana de Absalón fue violada por su hermanastro Amnón. Y David no hizo nada al respecto. El rey David no hizo nada al respecto. Quizás porque era su hijo, no se atrevió a hacer nada, no lo sabemos, la Biblia no nos da detalles, pero David no hizo nada para honrar, digámoslo así, la deshonra, o sea, es decir, honrar a Tamar, la hermana de Absalón. No castigó a su hijo, no disciplinó a su hijo, y Absalón guardó rencor por esa razón durante años. Y al guardar rencor sin sanar eso, amargura entró en su corazón y empezó a maquinar la venganza durante años. Años después de esta violación, Absalón mató a Amnón. Pero no bastándole eso, también maquinó la forma de vengarse de su padre. Y lo deshonró de una forma demasiado vil. Miren lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 6. Absalón se levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David. Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía: ¿de qué ciudad eres? La persona contestaba: soy de tal y tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: atención, tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. También le decía: ¿cómo quisiera que me nombraran juez de este país? Así podría ayudar con una solución justa a todos los que vinieran a mí con sus problemas. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, Absalón lo saludaba y le daba un beso. Hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David para ser juzgados. Así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. Se robó el corazón de la gente en contra de David a favor de sí mismo. Qué grave deshonra esta. Lleno de amargura en su corazón, habiendo decidido deshonrar a su padre, se para en la puerta de la ciudad para que las personas que vienen buscando defensa o justicia de parte del rey tengan que pasar primero por él. Y como él es el hijo del rey, se había conseguido decenas de guardaespaldas como para que vieran su importancia. Los saluda, les dice: bueno, ¿tú de dónde eres? Y ellos le cuentan el caso y él les dice: no, mira, mi papá no puede. Empieza a difamar a espaldas de su padre, empieza a difamar al rey, a difamar a su padre. No, mira, él no va a cuidar de ustedes, él no puede atenderlos, a él no le importa, a él lo que sea. Pero yo sí que les haría justicia. Yo sí que les haría justicia. Y ellos, me los imagino yo postrándose: oh, gracias, Absalón. No, levántate, ven, dame un abrazo. Y les daba un beso. Y se robó el corazón de ellos. Es importantísimo que entendamos que la deshonra tiene formas fabulosamente sagaces de proceder. Y esta es una de ellas. Ganarse el corazón de las personas con una aparente amabilidad, con un aparente servicio, pero el único propósito es dañar el corazón de estas personas en contra de aquel a quien ellos le debían honra. Un tercer síntoma, de la deshonra es tener intereses egoístas en nuestras relaciones. Entonces, como hemos visto, el primer síntoma es olvidar el bien que Dios nos ha hecho.
El segundo es olvidar las cosas buenas de las personas y enfocarnos en las malas. Absalón no tuvo en cuenta quién era David, que era el rey de Israel, que había traído fortaleza al reino, que lo había consolidado. No tuvo en cuenta que David era un hombre con el corazón conforme a Dios, sino que por su pecado, por su error, decidió deshonrarlo. Y el tercer síntoma, como les decía, es tener intereses egoístas en nuestras relaciones. Es decir, cuando tú tienes relaciones con otras personas, pero no te interesa como tal la persona, sino te interesa lo que puedas sacar de esa relación, el día que tu interés se vea en conflicto, tú eres capaz de deshonrar a esa persona y no vas a tener peros de ninguna clase, no vas a tener ningún problema en hacerlo. Entonces no es sano construir relaciones con personas bajo intereses egoístas. No actuamos así los hijos de Dios. Y el ejemplo aquí es de Ahitofel, un consejero de David. Él fue consejero de David, pero cuando vio que Absalón estaba ganándose a la gente, él dejó a David y se fue y se ofreció como consejero para Absalón. ¿Te das cuenta? Deshonró al rey porque se fue a buscar al que estaba moviendo la gente. Eso también deshonra. Se dejó engañar y porque su corazón no era recto. Él estaba buscando no la honra del rey como tal, sino su propio beneficio, ser el consejero del que más influencia tuviera. Como se dice popularmente, el que anda buscando el árbol que más sombra le dé. Eso es deshonroso. Y este consejero, sabiendo que Absalón buscaba también ganarse el corazón de la gente para deshonrar peor a su padre y rey, le dio un consejo fatal. Mira lo que dice 2 de Samuel 16 del 21 al 22. Estas son palabras de Ahitofel. Dice, ve, le está hablando Ahitofel a Absalón, ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. ¡Qué deshonra más grande! Y Ahitofel estuvo involucrado en esa deshonra porque a él lo que le interesaba era estar con la persona que más influencia tuviera. Y Absalón también incurrió en esa deshonra porque a él lo que le interesaba era que los demás se dieran cuenta que David era poca cosa y él sí era gran cosa. Difamar a uno para levantarse a sí mismo. Como te digo, la deshonra es menospreciar a alguien. Él era el rey, David era el rey, era padre, era una figura digna de honra, aunque pecara. Era digno de honra, pero ellos menospreciaron su dignidad y la trataron como poca cosa. Dios es un Dios de honra. No puedes pensar que por medio de acciones similares, semejantes, el Espíritu Santo es quien te está guiando. No es así. Dios es un Dios de honra y quiere hijos de honra. Ya habiendo visto estos tres síntomas, la pregunta es, bueno, ¿qué quiere Dios que hagamos? Pues bien, Dios quiere que tú seas un hijo de honra. ¿Qué es la honra? Ya que la deshonra es menospreciar la dignidad de alguien, tratarla como poca cosa, pues la honra es apreciar la dignidad de alguien. Es apreciar a las personas, tratar a las personas o tratar la dignidad de una persona como algo valioso, según la dignidad que le corresponda. ¿Por dónde empezamos? Si tú vas a poner tu vida en orden, lo primero que tienes que hacer es honrar a Dios según su dignidad. Pones tu vida en orden cuando decides honrar a Dios como lo merece. Y esto es
algo que nos debe llevar a reflexionar muchísimo, porque en este mundo vemos acciones de honra muchas veces y los cristianos somos tan pasivos a la hora de honrar y esto no está nada bien. No sé si ustedes han escuchado acerca de los centinelas de la tumba. En el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, D.C., hay una tumba y es conocida como la tumba del soldado desconocido. Y los centinelas de la tumba son militares que hacen guardia a esta tumba. En esa tumba hay 3 cadáveres. Están los restos de un soldado de la Primera Guerra Mundial, los restos de un soldado de la Segunda Guerra Mundial y los restos de un soldado de la Guerra de Corea. Y esos 3 restos son de soldados desconocidos. Y los pusieron en esta tumba y levantaron esta tumba como un monumento con la siguiente inscripción: aquí yacen con honor y gloria, mira estas palabras, aquí yacen con honor y gloria los restos de un soldado norteamericano conocido solo por Dios. Y los centinelas de la tumba, es decir, los militares que le hacen guardia a esta tumba, un militar hace guardia a esa tumba por 30 minutos e inmediatamente es reemplazado por otro militar las 24 horas del día, los 365 días del año desde hace 70 años. Desde hace 70 años no ha habido un solo segundo en que no se le haga guardia por estos militares de élite, porque es importante, son militares de élite los que hacen esta guardia, para honrar al soldado desconocido, por honrar la tumba del soldado desconocido. Esto es sorprendente, esto es legado del cristiano, obviamente, el legado del cristianismo es maravilloso porque miren la honra aquí. Están honrando a alguien que ni siquiera conocen, sencillamente porque saben que por desconocido e imperfecto y pecador que haya sido, lo honran por haber dado su vida por su país, aunque no obtuvo un nombre. Solo Dios lo sabe. En otras palabras, Dios es quien permitió eso para honrar a todos los soldados que mueren por su país. Dios es un Dios de honra. No podemos ser personas que deshonren estas cosas. Así que si queremos poner nuestra vida en orden, estos ejemplos nos tienen que hablar y decir: yo no puedo ser una persona que se la pase deshonrando, hablando mal de la gente, quitándole la honra, viendo como poca cosa a Dios, a las personas, a mis autoridades. Entonces pon tu vida en orden, empezando por esto, dando a Dios la honra que Él merece. En el Salmo 50, 22 al 23 dice: arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, mira el olvido, o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Si tú eres de los que se olvida de las bendiciones de Dios o te has olvidado de Dios y hoy estás viendo este video, yo quiero decirte: arrepiéntete. Ven de nuevo al Señor y dale gracias, démosle gracias a Dios todos los días por la comida, por la familia, incluso por las dificultades que pasamos. Dios es bueno y Él es digno de toda honra. Pero no solo eso. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si te das cuenta, honrar es un verbo. Honrar es un verbo, es una acción. Yo no honro a Dios con decirle te honro, Dios. No, yo honro a Dios con acciones. Y esta es una acción. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La honra es una acción. Honra a Dios con acciones. No solo con decir te honro, Dios. Y vas y vives de maneras que deshonran a Dios. Otra forma de honrar a Dios, Juan 5:23.
para que todos honren al Hijo, aquí está hablando Jesús, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Honramos a Dios cuando exaltamos a Jesús. Cuando vivimos reconociendo quién es Jesús y le adoramos y le damos gloria y le damos gracias y le seguimos y le obedecemos. Esto es honra. Esto es honra para Jesús. Y si honras a Jesús, honras al Padre. Pero si deshonras a Jesús, deshonras al Padre también. Además, otra cosa, para poner tu vida en orden. Pon tu vida en orden dando a tus hermanos la honra que merecen. En la iglesia, los cristianos, Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Eso agrada mucho a Dios, que nos amemos unos a otros, en vez de estar mirando en qué peca este, en qué cae el otro, cómo puedo difamar yo a este o ganarme el corazón de otro en contra de mi hermano. Amémonos unos a otros y deleitémonos al honrarnos mutuamente. Si se dan cuenta, nuevamente está la acción aquí. No podemos ser de las personas que de pronto estamos recibiendo esta palabra y decimos, bueno, está bien, no voy a deshonrar más y ya. No, la honra no es pasiva, la honra es activa, de nuevo. No es guardar silencio y decir, bueno, está bien, no voy a deshonrar a nadie. No, es ve y honra, es lo que está diciendo. Ve y honras, actúa, ten acciones de honra. Pon tu vida en orden, dando a tus padres la honra que merecen. Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan ustedes a sus padres. Esto es lo correcto porque Dios los ha puesto por encima de ustedes. Honra a tu padre y a tu madre. De los 10 mandamientos, este es el primero que termina con una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Está en el versículo 3. Para que disfrutes una vida larga y llena de bendiciones. Si es el primer mandamiento de los 10, del decálogo, si es el primer mandamiento con promesa, es porque a Dios le importa mucho que honres a tus padres. Tan importante fue que Jesús mismo, estando en la cruz, herido, moribundo, agonizando, aguantando las burlas de la gente, las blasfemias de las personas, cargando sobre sí mismo nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios, en ese mismo estado, honró a su madre. Madre, he aquí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. Estaba diciendo, Juan, cuida a mi madre. Madre, me voy, pero ten a Juan como tu hijo. Eso es honra, y en ese estado, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios de honra. Pon tu vida en orden también, dándole a tus pastores la honra que merecen. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y 1 Timoteo 5:17 dice, los pastores de las iglesias que cumplan bien con su deber, especialmente los que cumplan con rigor sus tareas de predicar y enseñar, deben recibir un salario adecuado y se les debe tener en gran estima. Pon tu vida también en orden, dando a otras autoridades la honra que merecen. Por ejemplo, las autoridades gubernamentales. Mira lo que dice Romanos 13 del 1 al 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios
y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, independientemente de que tú estés de acuerdo con el gobierno, aunque el gobierno tenga fallas, aunque las autoridades sean con posturas o ideologías o pensamientos diferentes a los nuestros, fueron puestos por Dios, son dignos de honra. No debemos deshonrarlos. Colosenses 3:22 habla de la relación de siervos con amos. Afortunadamente en nuestros tiempos, aquí en Colombia, no existe esa esclavitud. Las personas no compran esclavos, por lo menos de una forma como sucedía en ese entonces, que era común y era aceptado. Pero el versículo que vamos a leer podría aplicarse a la relación entre empleados y jefes. Así que aunque aquí habla de siervos y amos, permítanme en este momento cambiar las palabras por empleados y jefes. El principio es el mismo. Empleados, obedezcan siempre en todo a sus jefes terrenales, es decir, en todos los asuntos relacionados con tu trabajo, incluso cuando no los estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. De esta manera tú honras a tus jefes, haciendo lo que ellos te piden, siempre y cuando sea, obviamente, como digo, relacionado con lo que es tu trabajo y dentro del marco de la honestidad, de la honradez. Y quiero volver a leer para cerrar Romanos 13:7. Lo leímos al comienzo. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Esta es la vida que tenemos que tomar. Una cultura de honra es la que tenemos que vivir y promover. Jesús fue el ejemplo por excelencia. Él honró a una mujer pecadora. Jesús honró a una mujer pecadora que le estaba ungiendo sus pies con perfume. Y mientras los demás decían, uy, si Jesús supiera la clase de mujer que es esta, Jesús le dice a esta mujer, tus pecados son perdonados. Y a ellos les dice, lo que ha hecho esta mujer se dirá en todo lugar donde mi evangelio sea predicado. Que honra a esta mujer. Mientras que los demás estaban enfocados en señalar los pecados de una persona y considerarla indigna de X o Y acción, Jesús la honra. ¿Por qué? Porque Jesús honra a quienes le honran. Apréndete ese principio. Dios honra a los que le honran sin tener en cuenta sus pecados pasados. Dios lo que quiere es hijos arrepentidos de sus pecados, dispuestos a honrarle, a Él y a todos aquellos a los que les debemos honra. Te dejo esto como conclusión. Mira, somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Como tales, entonces hemos de ser un pueblo de honra, un pueblo que honre a los demás. Por eso, en nuestras relaciones, antes de hacer, te dejo este consejo, antes de hacer o decir algo de otra persona, pregúntate, ¿esto que pienso hacer o decir, te honra a Dios? ¿Te honra de verdad esto? Y mira que a la luz de la palabra, si te preocupas por honrar a Dios, vas a honrar a quienes es debido. Pero si deshonras a las personas, estás deshonrando a Dios. Recuerda, por favor, que la honra es activa. Medita en esto, vamos a orar. Recuerda que la honra es activa. Esta palabra no es información meramente. Debe ser para tu transformación. Entonces yo te invito a que en este momento pienses qué acción o qué actitud puedes empezar a tener desde ahora
para honrar a quienes les debes honra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la sabiduría para poner nuestra vida en orden. Y hoy, Padre, te decimos que queremos ser un pueblo de honra y promover una cultura de honra en medio de esta sociedad deshonrosa. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, compasivo. Tú honras y queremos imitarte. Gracias, porque mientras tenemos un enemigo que nos deshonra a diario en tu presencia, en Cristo Jesús tenemos un abogado que nos honra aunque no lo merecemos. Y es esa misma honra que nos has llamado a tener con los demás, aunque no la merezcan, porque nosotros mismos no la merecemos. Pero es la gracia de la honra, la gracia de tu corazón que brota sobre todos nosotros para que actuemos como hijos tuyos, Señor. Gracias por honrarnos y a ti, mi Dios. Queremos honrarte todos los días con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro trato con las demás personas. Así que renunciamos, Padre. Renunciamos hoy a olvidarnos del bien que nos has hecho. Hoy te damos gracias y todos los días queremos darte la gloria por todas las bendiciones, por tu Hijo Jesús, por la salvación, por la misericordia, por la disciplina que nos das, por todas las cosas que a diario derramas sobre nosotros, tanta misericordia, tanto amor, tanta dulzura, Señor. Padre, y también renunciamos a tener relaciones con los demás en las que nos enfoquemos en sus defectos y no en sus virtudes, porque no queremos deshonrarle, Señor. Y tampoco queremos construir relaciones con intereses egoístas, Señor. Queremos ser transparentes, queremos ser personas íntegras. Danos la gracia para hacerlo y así te honraremos, Señor. Líbranos del mal y te honraremos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Te quiero pedir que si piensas que este mensaje puede edificar la vida de otra persona, lo compartas. Compártelo con tus familiares, amigos, contactos en las redes sociales. Y si no nos estás siguiendo en las redes sociales, en Facebook estamos como Iglesia Visión Colombia. Y en YouTube búscanos también Iglesia Visión Colombia, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para recibir las notificaciones de todos los materiales que estamos subiendo. Muchas bendiciones para ti, para tu vida, tu familia, y ve y honra a todos aquellos a los que les debes honra. Chao.